Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. La ciudad de Azmara era un lugar bullicioso, un hervidero de comerciantes, viajeros y aldeanos que se entrelazaban entre las calles empedradas. El mercado central, con su aire cálido y pesado, era el corazón de la vida en este lugar. Las tiendas de telas brillaban bajo el sol, el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el de las especias exóticas y los sonidos de voces gritonas y campanas que llamaban a los compradores resonaban por todo el lugar. Pero lo que llamaba la atención ese día era el ambiente tenso que se respiraba. Aquel día, algo fuera de lo común había sucedido. En el centro de la plaza se había montado una especie de escenario improvisado, y la multitud había comenzado a formar un círculo alrededor. En el centro, sobre una plataforma de madera que crujía bajo el peso de los ojos que la observaban, se encontraba una joven mujer. Su cuerpo estaba delgado, marcado por las cicatrices de una vida de sufrimiento. Los harapos que vestía apenas cubrían su piel, que había sido expuesta a las inclemencias del tiempo. Sus cabellos oscuros, que en otro momento debieron haber sido sedosos y brillantes, caían desordenados sobre su rostro, ocultando parcialmente sus ojos. Ojos que brillaban con una mezcla de tristeza y desconfianza. Había sido una vida de abandono, de miedo, y ahora estaba siendo tratada como una simple mercancía. Valeria había aprendido a vivir con la desesperanza, pero lo que sucedía ahora era algo que no comprendía. A lo lejos, el bullicio era ensordecedor, las voces de los mercaderes y compradores llamando su atención. Pero todo lo que ella veía era el círculo de personas que la observaban con ojos ávidos, como si fuera solo un objeto para ser adquirido. El mercado la había convertido en un trozo de carne, y su destino ya no le pertenecía. Estaba allí para ser comprada, vendida al mejor postor. La joven esclava, fuerte y saludable, ideal para servir en cualquier casa, un precio accesible para un tesoro tan raro, gritó un hombre de voz ronca desde una esquina de la plataforma. Su rostro, impasible y frío, no reflejaba ninguna emoción mientras observaba la escena. Como todos los demás, él la veía solo como una mercancía. Valeria no era una persona para ellos. No importaba cuántas veces la mirada de un noble o un campesino la recorriera de arriba abajo, lo único que importaba era su valor como esclava, su utilidad. Mientras la multitud discutía entre ellos sobre quién pagaría más por ella, Valeria mantenía la vista fija en el suelo, evitando miradas que pudieran lastimarla aún más. Había aprendido a no mirar a los ojos de los demás, porque no veía compasión en ellos. Solo había indiferencia y, a veces, asco. De repente, un cambio en el ambiente la hizo alzar la mirada. A través del bullicio, pudo distinguir una figura que se acercaba al centro del círculo. Un hombre alto, de mirada seria y porte recto, que se movía entre la multitud con una calma inusual. Su rostro no era particularmente atractivo, pero había algo en el que destacaba, una energía que atrajo la atención de Valeria. Este hombre se detuvo frente a la plataforma. La multitud comenzó a callar, algunos incluso hicieron un paso atrás para dejarle espacio. Su presencia era diferente. No era el típico noble que se paseaba por allí con aires de superioridad, ni tampoco el comerciante que solo buscaba hacer una buena compra. Este hombre, con su mirada intensa y su expresión serena, parecía tener algo más en su interior, algo que Valeria no lograba comprender. «¿Qué te trae aquí, extraña?», le preguntó el subastador, con voz burlona, como si se estuviera divirtiendo con la escena. Raúl, el hombre que había llegado, lo miró sin inmutarse. Sus ojos oscuros brillaban con determinación mientras su voz, firme y controlada, respondía: «Quiero comprarla. Y no la compraré para venderla, sino para liberarla». Las palabras de Raúl resonaron con fuerza, causando un murmullo en la multitud. La idea de alguien comprando una esclava solo para liberarla parecía una locura. Era un riesgo innecesario para un hombre que podía conseguir riquezas y poder simplemente adquiriendo bienes. La mayoría de las personas en el mercado no entendían. Para ellos, el poder residía en el control. Pero para Raúl, lo que veía frente a él era una injusticia, una vida rota, y una oportunidad para corregir el curso de un destino tan cruel. El subastador, desconcertado, no sabía cómo reaccionar. Un par de segundos de silencio llenaron el aire antes de que finalmente, con una sonrisa sarcástica, respondiera: «Bueno, si eso es lo que desea,
El precio es de 10 piezas de oro. Nada menos. Raúl, sin dudarlo, extendió la mano, y sin mirar el monto, colocó las 10 piezas de oro sobre la mesa. La multitud observaba en completo asombro. Este hombre había pagado el precio, pero lo que realmente sorprende no fue el valor, sino el gesto mismo. Nadie lo hacía. Nadie en la ciudad gastaría tal cantidad para comprar una persona solo para liberarla. Pero Raúl lo había hecho. ¿Eres libre ahora?, preguntó Raúl, mirando a Valeria, que seguía paralizada, observando su transacción como si fuera ajena a todo. Su expresión mostraba confusión, miedo y algo más, un atisbo de esperanza. Ella lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, algo en su interior comenzó a despertar. ¿Era posible que alguien quisiera algo más que su cuerpo? ¿Que alguien pudiera verla como algo más que una propiedad? Raúl extendió la mano hacia ella. Te he liberado. No serás mi esclava. Serás una mujer libre. Valeria no sabía qué hacer. El miedo aún la dominaba, y sus años de sufrimiento la habían dejado sin saber cómo reaccionar ante tal gesto. Estaba acostumbrada a ser rechazada, a no ser digna de la compasión de los demás. Pero, por alguna razón, algo en su interior la empujó a dar un paso hacia él. La multitud se dispersó lentamente, algunos murmurando entre ellos sobre lo extraño y absurdo que les parecía la escena. Pero Valeria, con el alma temblando y el corazón palpitante, dio un paso al frente y tomó la mano de Raúl. Con ello, no solo aceptó su libertad, sino que también abrió una puerta a un futuro incierto, lleno de promesas que ni ella podía imaginar. Era el principio de una nueva vida, aunque el camino estaba lleno de desafíos y dudas. Valeria no sabía lo que deparaba el futuro, pero en ese momento, con la mano de Raúl en la suya, sentía por primera vez que podía creer en algo más. Raúl la observaba con atención mientras ella tomaba su mano, un gesto cargado de significado. Para él, ese momento representaba mucho más que una simple transacción. No era solo que había comprado a Valeria, sino que la había liberado de un destino cruel e inhumano. Pero en sus ojos no había arrogancia ni soberbia por haber hecho una buena acción. Al contrario, había algo en su mirada que reflejaba una profunda tristeza, como si una parte de él también estuviera buscando su propia redención. La joven mujer, por su parte, no sabía qué pensar. En su vida, las palabras de promesa nunca habían sido más que vacías. Su existencia había sido marcada por la soledad, por la indiferencia y la brutalidad. ¿Cómo podía confiar en alguien que, por alguna razón, parecía dispuesto a ofrecerle algo que no había experimentado jamás? ¿Respeto? Raúl la condujo fuera del mercado, cruzando entre las multitudes que parecían ajenas a lo que había sucedido. El camino hacia su hogar no fue largo, pero la tensión que se percibía en el aire parecía interminable para Valeria. La joven caminaba detrás de él, sus pasos eran vacilantes, como si la realidad aún no la hubiera alcanzado completamente. Cuando llegaron a la pequeña casa de Raúl, un modesto refugio construido con madera rústica y una vista amplia hacia el campo que se extendía hacia el horizonte, Valeria no pudo evitar quedarse sin palabras. La casa era simple, sin lujos ni adornos, pero algo en ella le transmitía una extraña sensación de paz. En su mente, esa imagen contrastaba con los palacios que había visto a lo lejos, construcciones llenas de ostentación, pero que, en el fondo, eran lugares vacíos, fríos, donde las personas se compraban y vendían como piezas en un juego de ajedrez. Raúl la condujo al interior de la casa, donde una pequeña mesa de madera estaba dispuesta con una cena modesta. No había sirvientes, ni lujos, solo lo esencial, una simple olla de sopa, pan fresco y agua. Él mismo le indicó un asiento, como si fuera un invitado de honor, y Valeria, sorprendida por el trato tan diferente al que estaba acostumbrada, se sentó sin decir palabra. Raúl comenzó a servir la comida, su gesto tranquilo y natural, como si no estuviera acostumbrado a estar rodeado de lujo ni de riqueza. Para él, la humildad era una forma de vida, y su hogar era una extensión de esa filosofía. No necesitaba más. Para Valeria, este gesto era desconcertante. ¿Por qué alguien como él querría compartir lo poco que tenía con ella? ¿Qué quería de ella? ¿Comerás, verdad?, preguntó Raúl con suavidad, rompiendo el silencio que se había instalado entre los dos. Su tono era cálido, sin ninguna presión, pero Valeria, aún desconcertada, se sintió culpable por no saber cómo comportarse en ese entorno.
Sí, respondió en voz baja, mirando la sopa frente a ella, pero sin atreverse a probarla aún. Las emociones que recorrían su mente eran confusas: gratitud, incredulidad y, por encima de todo, un profundo temor. Nunca me habían tratado así. Raúl la miró directamente a los ojos, sus ojos oscuros reflejando una sinceridad que desconcertaba a Valeria. No es por ser bueno o por cumplir una obligación. Es porque nadie debería vivir como tú lo hiciste. No voy a mentir y decir que puedo salvarte de todo lo que has pasado, pero lo que puedo ofrecerte es un lugar donde puedas estar tranquila, donde puedas sanar. Las palabras de Raúl, sencillas y directas, parecían penetrar en lo más profundo de Valeria. Pero aún no podía dejar de pensar en lo que había sido su vida: años de sufrimiento, de trabajo forzado y maltrato. ¿Era posible que una persona pudiera, de verdad, cambiar su destino con solo un gesto? ¿Que alguien estuviera dispuesto a ofrecerle lo que nunca había tenido: una vida sin miedo? ¿Por qué yo?, murmuró ella, más para sí misma que para Raúl. Su voz tembló ligeramente, como si esa pregunta fuera la que realmente la estaba consumiendo. ¿Por qué alguien como él, un hombre fuerte y aparentemente exitoso, había decidido involucrarse en su vida de esta forma? Raúl la observó en silencio por un largo rato. No parecía incomodarse por la pregunta. Más bien, parecía esperarla. Porque creo que todos merecemos la oportunidad de empezar de nuevo, dijo finalmente, con voz grave y sincera. Y tú, Valeria, mereces tener esa oportunidad. No sé lo que harás con ella, pero al menos quiero que tengas la opción. Valeria no sabía cómo responder. No sabía qué hacer con esas palabras. Toda su vida había sido una serie de decisiones tomadas por otros. Primero sus padres, luego sus amos y finalmente el subastador. Había estado atrapada en un ciclo donde su voluntad y deseos no contaban. Ahora, frente a Raúl, sentía una extraña libertad, pero también un miedo abrumador. No sabía cómo actuar en este nuevo mundo donde las personas no la veían solo como una propiedad. Se levantó lentamente de la mesa y miró a su alrededor, tratando de encontrar algo familiar, algo que la ayudara a entender. Pero todo le resultaba extraño, incluso la luz cálida que entraba por las ventanas, iluminando los muebles sencillos. Era como si todo en ese lugar fuera un reflejo de lo que ella podría llegar a ser, si lograba dejar atrás el miedo. Raúl la observó mientras se movía por la habitación. Sabía que la joven estaba procesando todo lo que había sucedido, y no la presionó. No era su intención apresurarla. «Puedes descansar esta noche», le dijo suavemente. «Mañana será otro día». Valeria asintió, pero aún no pudo encontrar consuelo en sus palabras. Su mente estaba en un torbellino de emociones, pero algo en el gesto tranquilo de Raúl le ofreció una chispa de esperanza, aunque pequeña. Algo que nunca había experimentado. La posibilidad de ser más que una esclava, de ser una mujer libre. A la mañana siguiente, Valeria despertó con el sol entrando tímidamente por la ventana. En su pecho aún palpitaba la incertidumbre, pero había algo diferente. Algo que la mantenía en pie. Y aunque el miedo seguía presente, también lo estaba la sensación de que algo grande estaba por suceder, algo que cambiaría su vida para siempre. El sol se alzaba en el horizonte, bañando la pequeña casa de Raúl con una luz dorada que parecía suavizar los contornos ásperos de la madera. Valeria se despertó tarde, aunque el día ya había comenzado a mostrar su calor en el exterior. Durante la noche no había podido dejar de dar vueltas en la cama, su mente llena de preguntas que aún no encontraba respuesta. A pesar de las palabras tranquilizadoras de Raúl, el miedo seguía siendo su constante compañero. Había pasado tanto tiempo desconfiando de los demás, que incluso el gesto más sincero de amabilidad parecía una mentira a sus ojos. Se levantó lentamente de la cama, aún con la sensación de que algo no encajaba. En la pequeña cocina, Raúl ya estaba preparado para el día, con la mirada concentrada mientras organizaba unos utensilios para preparar el desayuno. No era la primera vez que lo veía en ese contexto, pero aún así, le resultaba extraño ver a un hombre que no parecía estar acostumbrado a ser servido, sino que, por el contrario, parecía disfrutar de la rutina sencilla de la vida diaria. Había algo en su presencia que descolocaba a Valeria. «Buenos días», dijo Raúl sin girarse, como si ya estuviera acostumbrado a su presencia. «Te preparé algo para el desayuno. Espero que tengas hambre».
Valeria, sorprendida por su amabilidad, se quedó en el umbral de la cocina, observando cómo el hombre preparaba una sopa ligera de verduras. No podía evitar sentirse como una intrusa en ese espacio tan ajeno a ella, tan distinto a la vida que había conocido en los mercados y en los hogares de sus antiguos dueños. «Gracias», dijo ella, apenas audible, sintiendo un nudo en la garganta. A pesar de su deseo de ser cortés, las palabras no salían con naturalidad. ¿Cómo podía agradecer algo tan simple como un desayuno, cuando en su vida no había experimentado una genuina preocupación por su bienestar? Raúl, al notar la incomodidad de Valeria, se giró y le ofreció una sonrisa tranquila. No era una sonrisa de superioridad, ni la típica sonrisa de un hombre que pensaba tener el control de la situación. Era una sonrisa sincera, como si estuviera compartiendo con ella una pequeña parte de su mundo, esperando que algún día pudiera sentirse parte de él. «No tienes que agradecerme. Esto es lo mínimo que cualquier persona debería hacer por otra», le dijo, invitándola a sentarse a la mesa. «Es lo que uno hace cuando está en casa». Valeria se acercó a la mesa y se sentó, pero no pudo evitar mirar la comida con cautela. Había algo en la sencillez de la sopa que la desconcertaba. La comida siempre había sido un medio de supervivencia, una necesidad más que un disfrute. En su pasado, las mesas siempre estaban llenas de tensión, de ojos críticos observando cada bocado. Aquí, en cambio, parecía haber una especie de paz, una calma que Valeria no sabía cómo manejar. No estaba acostumbrada a la ausencia de juicio. Raúl, que la observaba con atención, notó su vacilación y se detuvo un momento antes de hablar. «Te comprendo. No has estado en un lugar como este antes. Pero quiero que sepas que no estás aquí para servir a nadie. Estás aquí porque te he ofrecido algo que mereces: libertad». Valeria levantó la mirada, y por primera vez desde que lo conoció, sus ojos se encontraron con los de él de una manera diferente. No había desconfianza inmediata, aunque la duda seguía flotando entre ellos. ¿Cómo podía creer en las palabras de alguien que parecía tan diferente a los hombres que había conocido antes? Raúl no tenía el aire de un noble arrogante ni de un comerciante que buscaba obtener algo de ella. Sin embargo, no podía dejar de sentirse vulnerable ante su amabilidad. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente, sin poder evitarlo. La pregunta había estado rondando en su mente desde el primer momento en que él la había liberado, pero nunca había encontrado el momento adecuado para hacerla. «No entiendo. ¿Por qué harías todo esto por alguien como yo?». Raúl se quedó en silencio por un momento, y Valeria vio cómo su expresión cambiaba ligeramente. Era como si, por un instante, estuviera mirando más allá de ella, más allá de la joven que tenía frente a él. Después de un largo suspiro, Raúl respondió con calma, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Porque yo también he sido prisionero de mis propias circunstancias. No de las mismas cadenas que tú, pero sí de mis propios miedos, mis propios errores. Ver lo que te pasó a ti, ver cómo los demás te tratan, me hace darme cuenta de cuán lejos hemos llegado como sociedad, y cómo, a veces, olvidamos lo que realmente importa». Sus palabras resonaron en Valeria, quien sentía una mezcla de confusión y curiosidad. ¿Realmente este hombre había sufrido lo suficiente como para comprender su dolor? ¿O estaba buscando algo en ella que no podía entender aún? Raúl continuó: «Quizás nunca llegues a comprender por completo por qué decidí ayudarte. Quizás mi gesto no signifique nada para ti. Pero lo que quiero que sepas es que, cuando te miré, vi a alguien que aún podía elegir su destino. Y eso es más de lo que yo tuve alguna vez». Valeria no sabía qué responder. No podía entender cómo alguien podía ver algo más allá de su sufrimiento y su pasado. ¿Era posible que, de alguna manera, ella tuviera un futuro que valiera la pena? Esa tarde, después del desayuno, Raúl se ofreció a acompañarla a dar un paseo por los campos cercanos. Era algo que solía hacer a menudo, para despejar su mente, y pensó que tal vez a Valeria le vendría bien salir un poco de la casa. A pesar de su reserva, ella aceptó. No sabía qué más hacer, pero algo en su interior le decía que debía confiar en él, al menos por un rato. El paseo fue silencioso al principio. La brisa fresca de la tarde movía suavemente las ramas de los árboles, y el paisaje se extendía ante ellos en una calma absoluta. No había ni rastro del bullicio del mercado, ni de la agitación de la ciudad.
Solo el sonido de sus pasos sobre la tierra y el canto lejano de algunos pájaros. «Esto es diferente», dijo Valeria finalmente, rompiendo el silencio. Su voz estaba cargada de asombro, como si hubiera descubierto una parte del mundo que había estado oculta para ella durante años. «Nunca imaginé que podría estar en un lugar así». Raúl sonrió, mirando al horizonte. «La vida tiene muchas sorpresas. Lo importante es saber verlas, no dejar que el miedo te ciegue». Las palabras de Raúl hicieron eco en su mente, pero Valeria aún no estaba lista para abrirse completamente. Aunque algo dentro de ella comenzaba a cambiar, el miedo seguía ahí, acechando en los rincones de su corazón. Aún no podía confiar por completo en lo que sentía. Pero, al menos, algo había comenzado a despertar. Quizás, algún día, podría dejar ir ese miedo y realmente ver lo que Raúl veía. Un futuro distinto, uno que no estuviera marcado por las sombras de su pasado. Los días se deslizaban lentamente para Valeria, cada uno más cálido y apacible que el anterior. Había algo reconfortante en la rutina que Raúl había establecido. Las mañanas eran tranquilas, el desayuno era sencillo, pero lleno de una calma que ella nunca había conocido. La jornada transcurría en un equilibrio entre silencio y conversaciones profundas, entre momentos de reflexión y gestos amables. Sin embargo, Valeria no podía dejar de sentir que algo estaba a punto de cambiar. El peso de la calma era casi insoportable para ella, como si estuviera en la cuerda floja, esperando que el mundo la empujara de nuevo hacia el abismo. Una tarde, mientras caminaban por el campo, la amenaza de esa incertidumbre llegó. Un ruido distante, como el crujir de ramas secas, les hizo girar la cabeza al unísono. Raúl, siempre alerta, hizo un gesto con la mano para que Valeria se apartara ligeramente. No era un ruido común. Algo no estaba bien. En cuestión de segundos, la paz que había dominado su pequeña burbuja de vida se rompió. De entre los árboles emergieron varios hombres armados, con túnicas oscuras y la mirada feroz de quienes sabían exactamente lo que querían. Valeria no los reconoció, pero el aire se volvió pesado con la presencia de esas figuras. El hombre que parecía ser el líder, alto y de rostro cruel, dio un paso al frente, sonriendo con suficiencia. «Así que aquí es donde te escondes», Raúl dijo con una voz grave, que parecía vibrar en el aire. «No pensaste que tu vida sencilla iba a durar mucho, ¿verdad?» Raúl se puso de pie, su postura erguida, pero no se movió. Su mirada se endureció mientras observaba a los hombres que se acercaban, cada uno empuñando una espada o un cuchillo. No había miedo en él, solo una especie de determinación que Valeria no había visto nunca antes. Era como si todo lo que había vivido hasta ese momento estuviera guiando su cuerpo hacia lo que debía hacer a continuación. «¿Qué quieren?», preguntó Raúl, su voz firme, pero sin levantarla. El líder sonrió con arrogancia. «Nada que no puedas adivinar. Tú has estado protegiendo a esa esclava como si fuera algo más que propiedad. Pero no olvides quiénes somos. Esta es nuestra tierra, Raúl. Y esa mujer pertenece a los hombres que saben cómo aprovecharla». El dolor de esas palabras no fue solo para Valeria, sino para todo lo que representaban. Por un momento, ella sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Había hecho mal en creer que podría tener una vida diferente? En ese instante, la amenaza de su pasado volvió a rodearla, oscura y pesada. Pero Raúl, al contrario, se mantuvo inamovible. «Lo que ustedes hacen no tiene sentido. No soy un hombre para ceder a la intimidación. Si buscan algo, será más difícil de lo que creen», replicó Raúl, manteniendo la calma, pero su voz sonaba como una advertencia. Los hombres rieron, un sonido que llenó el aire con una sensación de peligro inminente. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que estos hombres no venían a negociar. El líder hizo una señal con la mano, y dos de los hombres avanzaron hacia Raúl, mientras que los otros se quedaron atrás, observando la escena. Raúl no vaciló. En un rápido movimiento, se despojó de su capa, dejando al descubierto la daga que llevaba consigo. Valeria, aún sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo, sintió que su corazón latía con fuerza. No podía imaginar lo que iba a suceder, pero sabía que el hombre frente a ella no se iba a rendir tan fácilmente. El primer hombre se lanzó hacia Raúl con un grito salvaje, la espada levantada.
Raúl esquivó el ataque con una rapidez que sorprendió a Valeria, y con un movimiento fluido le dio un golpe certero en el costado, haciendo que el agresor cayera al suelo, incapaz de continuar. El segundo hombre fue más cauteloso, pero Raúl no le dio tiempo de pensar. Con un giro ágil, desarmó al atacante y lo derribó con un solo movimiento. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Los hombres que aún permanecían al margen se quedaron inmóviles, sorprendidos por la habilidad de Raúl. El líder, al ver cómo su gente caía de manera tan rápida y decisiva, frunció el ceño, pero no dio señales de retroceder. Se adelantó, empuñando su espada con fuerza. «¡Acabemos con esto!», gritó, lanzándose al ataque con furia. Raúl bloqueó el golpe con su daga, pero el líder era más fuerte de lo que parecía, y empujó a Raúl hacia atrás con un golpe certero. Valeria, al ver la fuerza del líder, sintió un nudo en el estómago. ¿Sería suficiente Raúl para vencer a estos hombres? Estaba claro que no solo se trataba de protegerla, había algo más en juego, algo mucho más grande. Raúl, respirando con dificultad, esquivó otro golpe y retrocedió unos pasos, mirando a su alrededor. Los hombres que quedaban aún no se atrevían a moverse, como si esperaran la orden del líder. El enfrentamiento parecía estar emparejado, pero Valeria sabía que si alguien podía salir de allí ileso, ese alguien era Raúl. El líder volvió a atacar, pero esta vez Raúl no retrocedió. Con un grito de desafío, se lanzó hacia su enemigo, su daga brillando al sol mientras se entrelazaba con la espada del líder. La lucha fue feroz, cada golpe resonaba con fuerza, pero Raúl parecía estar tomando el control poco a poco, desgastando a su oponente. Valeria observaba con los ojos abiertos de par en par, sintiendo una mezcla de miedo y asombro. Nunca había visto a un hombre luchar de esta manera, con tal determinación y destreza. Raúl no solo luchaba por ella, luchaba por algo más, por una vida que ella aún no comprendía del todo. Finalmente, con un movimiento rápido y decisivo, Raúl desarmó al líder, arrojando su espada lejos de él y poniéndole la daga en el cuello. El hombre, jadeando por la lucha, levantó las manos, derrotado. «Vete. Y no vuelvas a acercarte a ella», dijo Raúl, su voz fría y resuelta. El líder lo miró con odio, pero no dijo una palabra más. En un último gesto de humillación, retrocedió y, sin dar la vuelta, desapareció en el bosque con los pocos hombres que quedaban. La tensión en el aire desapareció al instante, pero Valeria todavía estaba paralizada, sin poder procesar todo lo que había ocurrido. Raúl se acercó a ella, su rostro serio pero sin rastro de agotamiento. «Estás a salvo», le dijo, con una tranquilidad que parecía fuera de lugar después de una pelea tan brutal. Valeria no sabía qué decir. Había estado tan cerca de perderlo todo, tan cerca de caer en el mismo destino de siempre, pero Raúl la había protegido. No solo le había dado un hogar, sino que ahora también le había mostrado lo que significaba luchar por alguien. Pero dentro de ella, el miedo seguía presente, como una sombra que no se disipaba fácilmente. «¿Estás bien?», le preguntó Raúl, su mirada suavizándose un poco al ver la expresión atónita de Valeria. Valeria asintió lentamente, pero su mente seguía en blanco. «Sí», murmuró. «Pero, ¿qué significa todo esto, Raúl? ¿Por qué luchas por mí?». Raúl la miró por un largo momento, sus ojos reflejando una mezcla de comprensión y algo más, algo profundo que Valeria no podía identificar. Finalmente, respondió, «Porque ya no soy el único luchando por algo. Tú también lo haces, aunque no lo sepas aún». Las palabras de Raúl resonaron en su corazón mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte. Aunque el peligro parecía haber pasado, Valeria sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Las semanas siguientes al enfrentamiento en el bosque pasaron lentamente para Valeria. A pesar de que la amenaza de los hombres que atacaron la casa de Raúl se desvaneció, un aire de tensión permaneció en el ambiente. El sol seguía saliendo cada mañana, bañando la tierra con su luz cálida, pero Valeria no podía dejar de pensar en lo sucedido. Cada día se sentía más atrapada en su propio mundo de dudas y miedos. Raúl, por su parte, continuó con su vida diaria, como si nada hubiera ocurrido. Había algo tranquilizador en su forma de ser, algo que le ofrecía a Valeria una sensación de seguridad que nunca había experimentado antes. Pero, al mismo tiempo, había algo en esa serenidad que la inquietaba. Ella no podía evitar preguntarse qué pasaría si la calma fuera solo un preámbulo de algo más oscuro.
algo que él no le estaba diciendo. Una tarde, después de pasar una jornada recogiendo hierbas y frutas del bosque, Valeria se encontró sentada junto al pequeño lago cerca de la casa, con las manos sobre las rodillas, sumida en sus pensamientos. El agua era cristalina, pero reflejaba una imagen distorsionada, como si el mundo que veía fuera solo una sombra de lo que realmente era. La tranquilidad del lugar solo acentuaba su desconcierto interno. Raúl la había tratado siempre con amabilidad, sin presiones, sin expectativas. La había respetado en cada momento, nunca cuestionando sus silencios ni sus dudas. Pero eso era precisamente lo que la hacía sentirse tan vulnerable. En su mente, Valeria seguía siendo una esclava, una persona que no merecía la bondad que recibía. Había crecido en un mundo donde el amor y la generosidad se veían como debilidades, y no sabía cómo manejar esos sentimientos que empezaban a nacer dentro de ella. Se sentó en la orilla del agua, mirando su reflejo. Un reflejo que ya no era solo el de una mujer rota, sino también el de una mujer que comenzaba a ver la posibilidad de ser algo más. Pero esa nueva imagen de sí misma le resultaba aterradora. ¿Qué pasaría si se arriesgaba a creer que podía ser feliz? ¿Y si, al final, todo lo que Raúl le ofrecía resultaba ser solo una ilusión? El miedo de perder lo que había encontrado aquí, en esta pequeña casa en el campo, la mantenía anclada en la duda. Raúl, al verla tan callada, se acercó lentamente, sin hacer ruido. Aunque su presencia era tan constante que ella debería haberse acostumbrado a él, siempre había algo en la forma en que él se movía que parecía señalar que él comprendía más de lo que mostraba. Se sentó a su lado sin decir nada al principio, como si le ofreciera el espacio que necesitaba para ordenar sus pensamientos. ¿Por qué lo haces?, le preguntó Valeria finalmente, su voz temblorosa. No podía seguir soportando la presión de las preguntas sin respuesta que se acumulaban en su mente. ¿Por qué luchaste por mí en el bosque? ¿Qué es lo que realmente quieres de mí, Raúl? Raúl la miró con calma, pero sus ojos mostraban una comprensión que ella no esperaba. Él sabía que sus palabras no solo hablaban de lo ocurrido en el bosque, sino de todo lo que había sucedido entre ellos desde que se conocieron. Valeria no se refería solo a la lucha física contra aquellos hombres. Había una batalla mucho más profunda dentro de ella misma, una lucha interna que la mantenía alejada de la verdad de lo que sentía. «Porque veo algo en ti», dijo Raúl, finalmente rompiendo el silencio con palabras que parecían tener un peso inmenso. «No te trato como una esclava, Valeria. No lo hago porque lo diga la ley o por un sentido de obligación. Lo hago porque creo en ti. Creo que eres más que lo que te hicieron creer. Y aunque sé que no es fácil para ti entenderlo, quiero que sepas que te estoy dando lo que jamás tuviste, la oportunidad de ser libre». Esas palabras le atravesaron el corazón como una flecha. Valeria giró la cabeza hacia él, buscando algo en sus ojos que pudiera confirmar que no se trataba de una simple mentira. Pero Raúl no desvió la mirada. Su expresión era sincera, desprovista de cualquier manipulación o interés oculto. Simplemente la veía. No la veía como una propiedad, ni como un objetivo a conquistar. La veía como un ser humano, completo, con la capacidad de decidir su destino. «Pero yo no sé cómo dejar de ser lo que fui», murmuró Valeria, la voz quebrada por la frustración. «Pasé tanto tiempo siendo lo que otros querían que fuera, que ahora no sé quién soy. No sé cómo ser libre cuando he vivido toda mi vida sin serlo». Raúl la miró con compasión, pero también con una firmeza que ella no había visto antes. «Tienes que dejar ir todo lo que te han hecho creer. Y sé que no será fácil, que te costará. Pero te prometo que no lo harás sola». Valeria sintió una oleada de emociones contradictorias. La posibilidad de ser libre, de ser alguien por sí misma, le parecía tan distante como la luna en el cielo. Había sido tratada como un objeto durante tantos años que el simple acto de pensar en su libertad la aterraba. Pero al mismo tiempo, había algo en las palabras de Raúl que despertaba una chispa de esperanza en su pecho. ¿Y si realmente podía ser más que un reflejo de su sufrimiento? ¿Y si, al fin, podía encontrar su propio camino? «No sé si soy capaz», dijo en voz baja, mirando hacia el agua, como si esperara encontrar respuestas en su superficie. Raúl suspiró profundamente, pero su expresión no era de tristeza. «No tienes que ser capaz de todo de inmediato. Solo tienes que empezar a dar pequeños pasos, Valeria.
Y el primer paso es creer que mereces ser feliz. Esa noche, después de la conversación, Valeria se quedó sola en su habitación, mirando las estrellas desde la ventana. Pensó en todo lo que había vivido, en todo lo que había perdido y en todo lo que podría ganar. Pero la duda seguía presente, como una sombra que no se apartaba. ¿Qué pasaría si se entregaba por completo a la vida que Raúl le ofrecía? ¿Sería capaz de romper las cadenas invisibles que la mantenían prisionera de su propio miedo? Mientras las horas pasaban lentamente, Valeria finalmente se permitió algo que no había hecho en mucho tiempo: cerrar los ojos y soñar. Soñar con un futuro donde no fuera solo una víctima de su pasado, sino alguien capaz de forjar su propio destino. A pesar de las dudas, a pesar del miedo, algo en su interior comenzó a cambiar. Y aunque no sabía qué depararía el mañana, una pequeña parte de ella comenzaba a creer que, tal vez, lo que Raúl le ofrecía era la oportunidad de encontrar una vida verdadera. Al amanecer, con el sol elevándose lentamente por el horizonte, Valeria se despertó con una sensación extraña. La confusión aún persistía, pero algo dentro de ella había despertado. El primer paso había sido dado, y aunque no tenía claro hacia dónde la llevaría, sabía que no volvería a caminar sola. La vida de Valeria había dado un giro que ella misma no podría haber imaginado hace tan solo unos meses. Las dudas seguían acechando su mente, pero algo había cambiado en su corazón. Los días en la casa de Raúl, rodeada de su calma, su respeto y su creciente afecto, habían comenzado a darle una nueva perspectiva sobre lo que era posible en la vida. Aún quedaban sombras en su interior, dudas que no podían desaparecer de la noche a la mañana, pero había algo en la manera en que Raúl la miraba, en la forma en que la trataba, que la hacía sentir por primera vez como una persona completa, como alguien digno de amor, digna de felicidad. Esa mañana, sin embargo, el viento trajo consigo algo diferente. Un extraño ruido de campanas resonó en la lejanía, algo fuera de lugar en la tranquila vida que había encontrado con Raúl. Al principio, Valeria no le prestó demasiada atención, pero pronto el sonido se hizo más fuerte. Los animales del campo también parecían inquietos, como si el mismo aire estuviera cargado de una energía inusual. Raúl había salido temprano esa mañana, como siempre hacía cuando debía trabajar en los campos o recorrer las aldeas cercanas para abastecerse de algunos suministros. Pero hoy no regresaba, y Valeria no podía evitar sentir una extraña preocupación en su pecho. Decidió salir al exterior, movida por una sensación inexplicable, y cuando sus ojos se encontraron con el horizonte, vio una figura que se acercaba rápidamente. Era Raúl, pero no venía solo. Al principio, Valeria pensó que tal vez se trataba de algún visitante, un conocido de Raúl, pero a medida que él se acercaba, su expresión seria se hizo más evidente. No era solo un encuentro casual, había algo en su postura que denotaba preocupación. «Raúl, ¿qué ocurre?», preguntó Valeria, acercándose con rapidez. Su corazón latía más rápido al ver su expresión. Algo no iba bien. Raúl se detuvo frente a ella, y por un momento, sus ojos brillaron con una mezcla de cansancio y tensión. «Hay noticias», Valeria dijo con una voz grave. «El clan al que pertenecen los hombres que nos atacaron en el bosque ha regresado. Están buscando venganza, y esta vez no se detendrán hasta conseguir lo que quieren». Valeria sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La amenaza que había creído que se había disipado, que había olvidado con el tiempo, regresaba con toda su furia. El miedo se apoderó de ella por un instante, pero entonces miró a Raúl, quien, a pesar de las circunstancias, no mostraba ni un atisbo de pánico. En sus ojos brillaba la misma determinación que había visto en la lucha, esa misma energía que le hacía sentir que nada podría detenerlo. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó ella, con la voz más firme de lo que sentía en su interior. Raúl la miró y respiró profundamente, buscando las palabras adecuadas. «Lo primero es mantenernos unidos. Ya no estás sola, Valeria. No te dejaré enfrentarlo todo por ti misma. Hemos sobrevivido hasta aquí porque juntos somos más fuertes, y eso no va a cambiar». El miedo en el pecho de Valeria comenzó a disiparse lentamente. Sabía que Raúl tenía razón. En su vida, nunca había tenido a alguien en quien confiar de esa manera, alguien dispuesto a luchar por ella sin esperar nada a cambio. En ese momento, comprendió que no podía permitir que su miedo volviera a controlarla. Esta vez, no huiría. Esta vez,
Lucharía junto a Raúl por su libertad, por su futuro, por lo que ambos habían comenzado a construir. Durante los días que siguieron, Raúl y Valeria se prepararon para lo que vendría. Aunque la amenaza era grande, había algo que les daba fuerza, la certeza de que no lucharían solos. Raúl se encargó de reunir aliados entre los aldeanos cercanos, hombres y mujeres que, al igual que él, estaban dispuestos a defender lo que era justo. Valeria, por su parte, comenzó a aprender cómo defenderse. Aunque no tenía experiencia en el combate, Raúl le enseñó a usar una espada, a moverse con rapidez, a confiar en su instinto. Las noches que pasaban juntos, entrenando y conversando sobre lo que depararía el futuro, eran silenciosas pero intensas. Valeria sentía como su vínculo con Raúl se fortalecía con cada día que pasaba. Ya no solo era una cuestión de gratitud o de amor no correspondido. Ahora, sentía que había algo más profundo entre ellos, algo que había crecido en silencio, algo que les unía más allá de cualquier circunstancia externa. El día del enfrentamiento llegó finalmente. Una nube oscura se cernía sobre la casa de Raúl, como un presagio de lo que estaba por suceder. Los aldeanos se habían reunido en el campo cerca de la casa, y Valeria los observó desde la ventana, con el corazón acelerado. Sabía que lo que estaba por venir no sería fácil, pero también sabía que Raúl y ella no estaban solos. Ya no lo estaban. Raúl se acercó a ella, su mirada fija en la distancia, pero al mismo tiempo, sus ojos se encontraron con los de Valeria con una suavidad que le arrancó una sonrisa. «Estés conmigo en el campo o aquí, no me importa», dijo con una sonrisa que parecía iluminar su rostro cansado. «Lo importante es que no estamos solos, Valeria». Valeria asintió, y aunque su corazón latía con fuerza, sus manos ya no temblaban. Con una última mirada a Raúl, se unió a los demás, dispuesta a enfrentar cualquier cosa con la misma determinación que él le había mostrado. El enfrentamiento fue brutal, pero no como Valeria lo había imaginado. Cuando los atacantes llegaron, pronto se dieron cuenta de que la lucha sería diferente esta vez. Los aldeanos, armados y decididos, se enfrentaron con coraje. Raúl, en el centro de la batalla, luchaba con una habilidad y una pasión que desbordaban. Pero lo que realmente sorprendió a los atacantes fue la respuesta inquebrantable de Valeria. Durante los combates, Valeria no solo se defendió, sino que también luchó con una fuerza que nunca había creído poseer. Con cada golpe que daba, con cada paso que tomaba, el miedo desaparecía más y más, dejando espacio solo para el poder de su determinación. Al final, después de horas de lucha, los enemigos comenzaron a retirarse, sorprendidos por la resistencia que habían encontrado. La victoria estaba cerca, pero lo que realmente marcó el final fue cuando el líder de los atacantes, con su rostro desencajado por la furia y la sorpresa, reconoció la derrota. Raúl se acercó a él, su mirada firme pero sin odio. «Vete, y no regreses. No hay lugar para ti aquí». Con una última mirada llena de rabia, el líder de los atacantes se dio la vuelta y, con los pocos hombres que quedaban, desapareció en la oscuridad del bosque. La batalla había terminado, pero la paz aún no había llegado por completo. Sin embargo, lo que Valeria y Raúl sabían en ese momento era que, al menos por ahora, habían logrado lo imposible. Habían defendido su hogar, su amor y su derecho a ser libres. Y juntos, con todos los que los habían apoyado, sabían que podrían enfrentar lo que fuera que viniera. La vida que habían comenzado a construir, una vida llena de desafíos pero también de esperanza, estaba finalmente sellada. Ya no había más sombras que los separaran, no más dudas que los distanciaran. Valeria había encontrado su lugar, y ese lugar era junto a Raúl, compartiendo un futuro que, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. La sonrisa de Raúl cuando la miró aquella noche, bajo las estrellas, fue la última confirmación que Valeria necesitaba. Finalmente, había encontrado lo que había estado buscando toda su vida, no solo la libertad, sino el amor. Y esa noche, en los brazos de Raúl, el miedo se desvaneció por completo. Juntos, sabían que su historia aún estaba por escribirse, pero ahora, al fin, con la promesa de un futuro feliz.